Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Veo que empezamos a conectarnos. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, yo hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra. Y pues bueno, vamos a orar. Padre glorioso, hoy te doy gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que se están conectando y de los que se conectarán, Señor. Te doy gracias y te pido que me uses, Señor. Úsame, glorioso Dios, porque dispuesta estoy para ti. Y que esta palabra, Señor, que tú hoy me has compartido sea de edificación para mis hermanos, tanto como lo es para mí, bendito Dios. Hoy te doy gracias, Padre, en nombre poderoso de Cristo Jesús, y te digo que aquí estoy, Señor. Aquí estoy, bendito Dios, por ti y para ti. Y te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, yo le puse por título a esta prédica: Así hace el Señor. Y bueno, sabemos que hay muchas cosas que el Señor hace que no logramos comprender, pero todo lo hace para bien. Y igual a muchos les puede parecer bien, a otros les puede parecer mal, pero no importa, mi hermano, porque es Dios y sabemos que Él puede hacer lo que desee. Y obviamente sabemos que todo lo que haga el Señor jamás nos dañará, aunque muchas veces podamos pensar que las cosas que hace Dios son para dañarnos, y no es así. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿le parecen bien las situaciones o las cosas por las que pasamos? Tal vez me diga que sí, tal vez me diga que no. Yo pienso que es un poquito difícil algunas situaciones, porque cuando todo va bien, perfecto, ¿no? No hay quejas, no hay cuestionamientos. Pero cuando todo va mal, lo cuestionamos todo. Y es que muchas veces no logramos comprender cómo trabaja el Señor. Las obras del Señor son enigmáticas y desconocidas, o son demasiado grandes para comprenderlas. Y muchas veces si las comprendemos, no nos parece o no las aceptamos, porque nuestra torpeza y nuestra necesidad no nos dejan ver más allá. Yo le pido que me acompañe a Job 37:5. Job 37:5 nos dice: Cuando Dios hace tronar su voz, se producen maravillas. Suceden grandes cosas que nadie puede comprender. Recordemos que la palabra en el libro de Génesis nos dice que el Señor con su voz creó la luz y la separó de la oscuridad. Separó el cielo de las aguas. Separó el mar de la tierra. Hizo que la tierra produjera plantas, que el mar produjera animales. Y así, con su voz lo creó todo hasta que creó al hombre, tan solo con el poder de su voz. Y es que sabemos que para muchos los caminos del Señor pueden ser perfectos, para otros incorrectos, para unos fáciles, para otros difíciles, dependiendo de cómo lo vea cada uno o de la situación en la que se encuentre. Por ejemplo, para un enfermo, pues obviamente no debe ser fácil, pues no logra comprender el porqué de su enfermedad. Al ser humano muchas veces le cuesta aceptar el modus operandi del Señor y llegamos a cuestionarlo y nos ponemos con Sansón a las patadas y sabemos que vamos a perder. Yo le comparto que cuando me dieron la noticia del accidente y la muerte de mi hijo, yo tuve la insensatez de cuestionar a Dios y tuve el atrevimiento de reclamarle el por qué permitió eso, si yo había confiado la vida de mi hijo en sus manos. Yo cuestioné al Señor por qué me estaba causando ese dolor. Y yo sé que seguramente eso doloroso que estamos viviendo aquí en casa fue lo mejor para mi hijo, aunque para nosotros no. Porque el Señor, Él sí sabía por qué, aunque nosotros no lo entendamos. Yo le confieso que aún no lo comprendo.
porque me duele y yo quisiera tener a mi hijo aquí conmigo. Pero yo sé que Dios aún en medio de esa situación está obrando y el Señor obra para bien. Le pido que me acompañe a Job 37:23 y dice: no podemos comprender al Todopoderoso, pues Él es inmensamente fuerte y justo, es recto y no oprime a nadie. En la palabra podemos ver a Job, que en algún momento llegó a cuestionar a Dios y maldecir el día en que él nació. Y yo creo que muchas veces nosotros, por las situaciones desagradables que pasamos, igual hemos llegado a cuestionar a Dios y a maldecir nuestra propia vida, a maldecir el día de nuestro nacimiento. Recordemos que Job lo perdió todo. Él perdió a sus hijos y a sus posesiones. Y muchas veces nosotros no comprendemos cuando nos pasa una sola cosa, que en realidad no es para darle muchas veces la importancia que le damos. Yo le cuento que cuando pasó lo de mi hijo, a los pocos días yo conocí una persona, ya era una persona mayor. Esta señora se cayó en la calle y pues conversé un momento con ella y me empezó a platicar que ella tenía un hijo en un centro de rehabilitación. Este hijo se dio al alcoholismo porque perdió a su hijo, perdió a su padre y perdió a 4 de sus hermanos, uno tras otro. Y yo en ese momento veía a la señora fuerte, que ella luchaba por su hijo, por el hijo que le quedaba. Y yo en mi interior decía, no puede ser que esta señora, habiendo perdido 4 hijos, un esposo y un nieto, casi seguidos, esté aquí de pie y yo me esté muriendo por eso. Y así vemos a Job. Job sabemos que perdió a sus 10 hijos y perdió todas sus posesiones. Pero él nunca dudó de la confianza y del amor de Dios. Vemos en la palabra que Dios le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Él es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sabemos que Job confiaba en Dios, y a pesar de que Satanás buscaba destruirlo y apartarlo de Dios, sabemos que no lo logró. Recordemos que Satanás viene a robar, a matar y a destruir, pero también sabemos que Dios viene a dar vida y bendición. Y Job hizo una declaración: si aceptamos los bienes que Dios envía, ¿por qué no aceptar también los males? Sabemos que Job amaba a Dios, como muchos de nosotros lo hacemos, pero la realidad, y es que algunas veces es inevitable preguntarle a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no lo comprendemos. Pero sabemos que Dios nos pone a prueba para ver nuestra fidelidad. Dios le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Yo pienso que igual el Padre le dice: ¿te has fijado en mi hermana Sonia, por ejemplo? Dios le dice a Satanás: no hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente. ¿Y nosotros somos fieles, mis hermanos? ¿Cómo le servimos al Señor? Porque Él trabaja en cada aspecto de nuestra vida. ¿Y nosotros somos constantes o somos inconstantes? ¿Somos cambiantes como muchas veces lo es el clima? ¿Somos espirituales o somos emocionales? Y lo real es que a lo largo de la vida del ser humano pasa por diferentes condiciones, a veces fáciles y a veces difíciles. Pero la realidad es que muchas veces nada es perfecto como uno quisiera. Todo es un cambio.
y una prueba. El Señor trabaja, por ejemplo, en el hombre turbado, en el hombre impuro, en el paralítico y en el hombre rico. Esto viene en la palabra. Todos estos ejemplos vienen en el libro de Lucas. Y vemos el ejemplo del hombre turbado. Y sabemos que es muy común que sucedan cosas, sean buenas o sean malas. Y estas cosas siempre vienen a turbarnos, a preocuparnos, a confundirnos o a alterarnos. Y sabemos que no hay nada que el Señor nos pida que nos asuste o nos perturbe, pues Dios jamás nos pedirá algo que no podamos hacer. Y si me acompaña al libro de Lucas 5 del 1 al 10, nos dice: en una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho, y también estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Y bueno, ¿qué pasó aquí? La palabra nos dice que Simón había trabajado toda la noche sin ningún resultado. Vino Jesús, le manda llevar la barca al agua adentro, a la parte más honda, y echar las redes. Y ellos en obediencia lo hicieron. Y el resultado fue sorprendente, pues nos dice la palabra que las barcas por poco se hunden. Simón se turbó, se sorprendió al ver la obra de Jesús en la pesca abundante, y seguramente pensó: ¿este hombre qué hizo para obtener tal pesca? Y yo pienso que su asombro fue normal, pues obtuvo algo que no esperaba, y aún más se sorprendió al escuchar que Jesús le decía que ahora sería un pescador de hombres. Y así como a Simón, el Señor nos llama a hacer cosas que nunca habíamos hecho. A Simón le pidió volver a echar las redes. En obediencia lo hicieron y obtuvieron una gran recompensa. Simón se sorprendió tanto que no creyó merecer tanta bondad de Dios. Y aparte, pues que Jesús le pidiera... No creyó merecer tanta bondad de Jesús y le pide que se aparte de él, pues es un pecador. Pero Jesús ya lo había escogido para ser un pescador de hombres. Y así estábamos muchas veces nosotros, en la orilla, sin querer avanzar, sin querer ir más adentro. Pero el Señor nos pide ir más profundo, a ser pescadores de hombres. Vemos que el Señor sorprende a Simón con el milagro de la pesca, porque no lo esperaba. Y yo creo que a mí, como a usted, muchas veces el Señor nos ha sorprendido con cosas que vienen a nuestra vida que muchas veces no esperábamos. Obviamente le estoy hablando de cosas buenas, aunque bueno, también sabemos que el Señor nos sorprende con cosas inesperadas y cosas desagradables, pero sabemos que aún así tenemos un Dios sorprendente.
Si me acompaña a 1 Corintios 15:58, nos dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y sabe, mi hermano, a mí muchas veces me asusta el no poder hacer lo que el Señor espera de mí. Aunque sabemos que el Señor no duda de nosotros, porque si así fuera, pues no nos hubiera escogido y no nos hubiera puesto en el lugar donde estamos ahora, ¿verdad? Y bueno, vemos otro ejemplo de la obra del Señor, y esto es el hombre impuro. Y sabemos que desde nuestro nacimiento ya traemos impureza a causa del pecado de Adán y Eva. Pero sabemos que dentro de ese pecado Dios les prometió un Salvador, un libertador, que vendría y entregaría su vida, que derramaría su sangre para perdonar y limpiar nuestra inmundicia. Al hablar de impurezas, podemos pensar en los peores pecados o los peores pensamientos y acciones, pero sabemos que la pureza abarca desde el menor al mayor pecado, porque sabemos que para Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Para Dios el pecado es pecado y punto. Si me acompaña a Primera de Juan 1:9, dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y es que sabemos que lo que sale de dentro es lo que nos hace impuros. Sabemos que nuestra carne es débil y que nuestros sentidos nos traicionan. Lo que vemos, escuchamos y hacemos muchas veces no agrada a Dios. Si me acompaña Mateo 15:19, nos dice, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras, los insultos. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Y es que, la verdad, por fuera podremos vernos muy lindos cuando nos bañamos, cuando nos arreglamos. Podemos llegar a vernos muy lindos y muy limpios. Pero por dentro podemos estar llenos de maldad. Porque sabemos que en el corazón hay toda clase de impurezas. Jesús llamó en alguna ocasión a los que lo contradecían sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por dentro se veían muy bien, tenían acciones que a la vista agradaban a Dios, pero por dentro ocultaban su pecado. Y es que nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestros malos deseos, nuestras malas palabras, muchas veces tal vez no las expresemos, o sabemos delante de quién expresarlas y delante de quién no. Pero sabemos que están guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sabemos que antes de conocer del Señor, pues estábamos hundidos. Estábamos llenos de impureza y de inmundicia. Y Jesús nos limpió. Por eso nos pide la palabra ser santos como Dios lo es. Porque sin santidad sabemos que nadie verá a Dios. Sabemos que fuera de Cristo estábamos contaminados por el mundo. La palabra en el Antiguo Testamento nos habla de cosas que podían hacer impura a una persona. Por ejemplo, la menstruación, el parto, algunas enfermedades de la piel, ciertos flujos corporales o muchas veces ciertos alimentos. Si me acompaña a Levítico 13:45, en Levítico 13:45 nos dice, el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semidescubierta gritará, impuro, impuro. La lepra provocaba la impureza de una persona, y ésta era excluida, y así como la lepra alejaba a las personas,
Así el pecado a nosotros nos separa de Dios. Mi hermano, ¿se imagina la vergüenza de andar gritando por las calles que somos impuros? Yo creo que nadie se atrevería. Nadie sería capaz de gritar en público su pecado, cuando muchas veces ante Dios es vergonzoso confesar nuestros pecados. En el libro de Mateo vemos un hombre enfermo de lepra que se arrodilla ante Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo toca y le dice: quiero, queda limpio. Y quedó limpio. En el libro de Lucas también vemos que Jesús encuentra a 10 hombres, igual enfermos de lepra, quienes piden a Jesús tener compasión de ellos. Jesús los manda a presentarse ante los sacerdotes, y mientras iban, quedaron limpios. Y de estos 10 hombres enfermos, solo uno volvió a darle gracias a Dios. Porque sabemos, y está bien visto, que solo el poder de Jesús puede limpiarnos de toda impureza física, mental y espiritual. Jesús igual obró en el hombre paralítico, que viene la parábola en el libro de Lucas. Y yo creo que la parálisis, mi hermano, no solo se refiere a alguien con alguna discapacidad, porque muchas veces nosotros, estando bien, por las circunstancias que pasamos o el miedo que tenemos muchas veces, nos paralizan y nos impiden hacer lo que debemos hacer. ¿Sabe? Aquí en la colonia hay un hombre que es ciego y a mí me sorprendía porque yo lo veía todos los días tomar el transporte público. Pero me sorprendió mucho más una vez que lo encontré en el metro. Y yo le preguntaba, me acerqué a él, pues obviamente lo conocía. Yo me acerqué a él y ya él me empezó a platicar pues que él se va a trabajar y sí recorre una distancia larga en el metro. Y a mí me sorprendía porque este hombre con su discapacidad se mueve como si fuera una persona normal. Parece que no le falta la vista. Y a nosotros muchas veces el pecado o las circunstancias nos paralizan. Nos quedamos estáticos y este hombre, aún con su discapacidad, sale a hacer sus labores. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? Muchas veces igual no hacemos lo que debemos hacer porque llega el desánimo, porque llega la apatía, porque tenemos vergüenza. En Romanos 5:6 nos dice: pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. Y nosotros éramos esos pecadores. Sabemos que la muerte y las enfermedades son el fruto o el resultado de la caída de Adán y Eva. Sabemos que si ellos no hubieran pecado, todo sería perfecto como el Señor lo tenía planeado y no existirían tantas desgracias. Mi hermano, yo muchas veces he llegado a pensar que las enfermedades y la muerte son un castigo de Dios, pero no es así. Son la causa de nuestro pecado. Porque yo he escuchado, por ejemplo, que la falta de perdón enferma, y sabemos que es bien difícil perdonar. La parálisis, mi hermano, nos incapacita y necesitamos de los demás. Necesitamos que alguien nos acerque o nos ayude a llegar al Padre, la única fuente de salvación y sanidad. Por eso nos pide la palabra: llevar las cargas, llevar el mensaje de salvación, orar los unos por los otros y llevar las cargas los unos de los otros. Las cargas, entregarlas al Padre, y sabemos que Él nos dará descanso. Al hombre paralítico lo tuvieron que llevar, lo tuvieron que ayudar a llegar a los pies de Cristo para que pudiera ser sanado. En Él Jesús mostró su poder y su autoridad para sanar y perdonar pecados.
Este hombre dependía de la gracia y compasión de las personas a su alrededor. Y así como las personas a su alrededor vieron su necesidad, así nosotros debemos ver la necesidad de aquellos a nuestro alrededor que están sin Cristo. En Primera de Juan 3:5 nos dice: ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Tanto al paralítico como a nosotros, Jesús nos dice: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Jesús lo perdonó, y lo sanó, así como lo ha hecho y lo seguirá haciendo con todos nosotros, porque continuamente somos perdonados, pues continuamente pecamos. Por último, vemos al hombre rico, y en Mateo 19:23 nos dice: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Le repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. El versículo de Lucas 5:27 del hombre rico nos habla de Leví, mejor conocido como Mateo. La palabra nos dice que Leví era un hombre rico, un cobrador de impuestos. La palabra nos dice que cuando Jesús lo llamó, éste dejó todo para seguirle. Igual hay un joven muy rico que le pregunta a Jesús en Marcos 10:21-22. Ese joven le pregunta a Jesús qué hacer para alcanzar el reino de los cielos. Jesús le dice qué hacer y el joven responde que ya lo ha hecho todo, pero Jesús le contesta que le falta una cosa. Y esta cosa es vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Jesús le dice que así tendrá riquezas en el cielo. Le pide que lo haga y después lo siga. La palabra nos dice que el hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Y la palabra en Lucas 12:34 nos dice: pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Una persona con riquezas sabemos que está muy apegada a las comodidades y a sus posesiones. Están aferrados a las comodidades que el dinero les puede dar. Y sí, debe ser muy difícil renunciar a todo lo que tienes. Para este joven lo fue. La palabra nos dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Pero también, mi hermano, sabemos que Jesús lo tenía todo y lo dejó todo. Jesús era el Hijo de Dios y en su momento tuvo que renunciar a su comodidad. Él era un hijo de rey que lo tenía todo y renunció a ello. Renunció a su comodidad, cambió su comodidad por sufrimientos, por humillaciones, por hambre, por golpes, incluso por la muerte, sin tener ninguna necesidad, porque sabemos que Jesús era perfecto. Él renunció a todo. Y nosotros, mi hermano, muchas veces no queremos ni renunciar a lo que sabemos que nos daña. Y sabe, la primera vez que yo leí este versículo, que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, pensé, pues obviamente eso no se puede, es algo imposible, a menos que sea una aguja gigante, ¿verdad? Sabemos que las riquezas nos impiden confiar en Dios, porque ponemos nuestra confianza en ellas. Dicen por ahí que el dinero no da la felicidad, pero como ayuda. Y tal vez sí, tal vez así es. Ayuda cuando lo usas para bien. Pero sabemos, mi hermano, que ni todo el dinero del mundo le devuelve la vida o la salud a alguien a quien amas. Sabemos que Dios en todo nos pone a prueba para ver nuestra fidelidad hacia Él, para ver qué somos capaces de dejar por seguirlo. Jesús fijó su mirada en Leví
quien para la gente era la peor de las personas. Jesús lo llamó y él accedió a seguirlo y servirlo. Sabemos que Dios no hace excepción de personas, y así como lo llamó a él, nos ha llamado a nosotros, quienes también éramos pecadores, y hemos dejado algunas cosas por seguirlo a él. Y así como Dios trabaja en estos hombres o trabajó en estos hombres, el Señor el día de hoy trabaja en cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra salud, en la economía, en la familia, aún en la muerte. Y muchas veces no logramos entender el porqué de algunas cosas. Pero sabemos que el asunto no es de entender, es de confiar. Pues sabemos que Dios no busca dañarnos con las cosas o con las situaciones por las que nos toca pasar. Nos dice la palabra que todo obra para bien y que Él no nos dará una carga con la que no podamos, aunque no comprendamos el porqué. ¿Sabe? A mí me encanta el ejemplo de Job, quien lo perdió todo, y aún así siguió amando y confiando en Dios. Y Job nunca se quebró la cabeza preguntándose el por qué le estaba pasando eso a él. Él solo confió en que las obras de Dios, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y la palabra en Job 38:2 nos dice: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia? Esto nos lo dice a todos los que en alguna situación o en alguna prueba hemos desconfiado de Él. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de su providencia? Ciertamente no somos más que viles pecadores. ¿Me ayuda a orar, mi hermano? Padre bendito, hoy te pedimos perdón si hemos llegado a dudar de tu providencia, Padre. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y tú no le vas a preguntar a nadie si le parecen las cosas que haces o no les parecen. Señor, tú eres Dios y tú obras a tu voluntad, Señor. Padre glorioso, enséñanos a confiar en tu voluntad, a no dudar de ti, Señor. Ayúdanos y enséñanos a confiar plenamente en ti, Señor, a no ver las circunstancias de nuestro alrededor, sino fijar nuestra mirada únicamente a ti, el autor y el consumador de nuestra vida. Padre bendito, y te damos gracias, Señor. Gracias porque aunque no comprendamos tu obra, tú obras para bien, Señor. Hoy te damos gracias por esa misericordia que no merecemos, Señor. Hoy te damos gracias porque tú nos has guardado de miles de situaciones desagradables, Señor. Y te pedimos perdón porque nos quejamos de situaciones que no nos harán daño, Señor. Porque tú no nos harás daño, bendito Dios. Porque somos la niña de tus ojos, Señor. Porque tú nos has escogido, tú nos has llamado y tú tienes un destino y un propósito para nuestra vida, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque eres bueno y fiel a nuestra vida, Señor. De igual manera te pedimos perdón, Señor, si no somos fieles a ti, si no hacemos las cosas que tú nos pides hacer para ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido tibios. Perdónanos, Señor, si hemos hecho las cosas con desánimo, con desgano. Hoy te pedimos perdón, Señor. Pero sabemos que todo lo que tú haces es para bien. Es para nuestro bien, Señor. Ayúdanos a comprender tu obra, Señor. Y a no cuestionar las cosas por las que pasamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, mi hermano, yo le pido que prepare sus diezmos y sus ofrendas. Y llegado el momento, pues las deposite en el alfolí. Y si me acompañan, por favor, al Salmo 96:7, que nos dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder,
Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Padre glorioso, y te damos gracias, Señor. Gracias por estos diezmos, por estas ofrendas, Señor. Sabemos que todo proviene de tu mano, bendito Dios. Y sabemos que tú no nos pides mucho, Padre. Te doy gracias por esa enorme parte, Señor, que tú nos dejas a nosotros. Y hoy ponemos esa parte que entregamos en tus manos, Señor, delante de ti. Y te damos gracias, Señor, y te pido, Padre glorioso, que todo aquel que no tenga esa provisión, Señor, seas tú dándosela. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar, Señor. Confiamos en tu providencia, Señor, porque hemos visto tu mano de poder a favor de muchos, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas de mis hermanos. Hoy bendecimos sus manos, bendecimos su trabajo, bendecimos sus alacenas, bendito Dios, y nos ponemos delante de ti, Padre, sabiendo que tú no nos dejarás y no nos abandonarás. Te doy gracias, bendito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos mañana para otro tiempo de predicación. Descanse, buenas noches.